que fuiste a empeñar tu mesa, tú que colocas los ladrillos y truenas cohetes el día de la Santa Cruz, tú que te vas de rodillas a la basílica. En uno de sus últimos libros publicados, La gran novela latinoamericana, refiere Carlos Fuentes una anécdota que me conmovió entrañablemente por la historia que encierra y por su profundo significado. Relata que entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 1520, en el Palacio Real de Bruselas, Albrecht Dürer, Alberto Durero, fue el primer artista europeo que vio los objetos de arte azteca enviados por el conquistador Hernán Cortés al emperador Carlos V. Cito a Durero: «He visto los objetos enviados al rey desde la nueva tierra bajo el sol, y en todos los días de mi vida no había visto ninguna cosa que conmoviera mi corazón tanto como lo han hecho estos objetos, pues en ellos descubrí obras de arte que me maravillaron. Allí está la imaginación sutil de los pueblos de esas extrañas tierras». Ojalá, comenta Fuentes a continuación, el espíritu del gran artista se hubiera hecho presente entre aquellos que destruyeron gran parte de la herencia precolombina de las Américas, porque la consideraron obra de salvajes demonios. Nada más apropiado para valorar esta serie de videos que nos ha mostrado verdaderamente el alma de México, y nada más apropiado para comenzar este homenaje al gran escritor e intelectual Carlos Fuentes, otra de las grandes almas de México. Ya casi que todo se ha dicho y escrito últimamente sobre el significado de la desaparición de Carlos Fuentes en el contexto iberoamericano y universal. Pero ya que estamos hoy aquí en el Instituto Cervantes de Viena, rindiéndole este sencillo homenaje al maestro de las letras, permítanme, a manera informativa, ahondar en algunos aspectos que considero importantes subrayar. Carlos Fuentes en la región más transparente del aire. Con la muerte de Carlos Fuentes desaparece no solo uno de los principales artífices del llamado boom de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, sino un escritor de culto, un ensayista profundo y analítico, apasionado de la historia y la literatura universales, que nos deja al morir más de 40 libros publicados entre novelas, ensayos, cuentos y piezas de teatro. Y esa herencia a la que pretendo referirme en este corto ensayo, escrito días después de la infausta noticia de su muerte. El anuncio de su desaparición corrió como la pólvora por todos los rincones del continente americano, por Europa y aún por Asia y África. Innumerables artículos, obituarios y notas de prensa han aparecido en los diarios internacionales, sopesando la importancia de su obra literaria, el equilibrio que significaba tener a mano a un interlocutor erudito a la hora de valorar cualquier situación de orden social, político o filosófico. Y es que con Carlos Fuentes se ausenta una de las mentes más lúcidas del continente, un analista puro que no hacía concesiones, un fabulador inmenso y un creador infinito de novelas, cuentos y ensayos. Premio Cervantes 1987, la más alta distinción de las letras hispánicas. Premio Rómulo Gallegos de novela 1977, Premio Príncipe de Asturias 1994, Legión de Honor del Gobierno francés 2003, Premio Real Academia Española 2004, Premio Internacional Don Quijote de la Mancha y Gran Cruz de Isabel la Católica del 2008. Doctor honoris causa de numerosas universidades, acreedor de varios premios y reconocimientos internacionales y eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. Nos deja al morir una obra traducida a más de 40 lenguas, 24 novelas, 15 libros de ensayo, varios artículos, varios libros de cuentos, obras de teatro y reflexiones en todos los ámbitos del espectro intelectual,
filosofía, sociedad, historia, política, cultura, mitología y tradiciones. Junto con Octavio Paz era considerado el más universal de los escritores mexicanos, eterno buscador de su identidad a través de una portentosa y variada obra, a través de la fábula y el mito, columna vertebral de toda su creación literaria que dio en aglutinar bajo el título genérico de La Edad del Tiempo. Se adentró a través de sus libros en lugares desconocidos e intocados por otros escritores. Retrató de una forma implacable a la sociedad de su tiempo a través de un análisis exhaustivo y una observación meticulosa. Cada libro suyo era una incursión en lo desconocido, del cual salía airoso con algo profundo que compartir con sus lectores. La literatura fue vivida por él como una gran aventura, como una posibilidad de reconocerse en sí mismo y de reconocerse en el otro. Visitó Viena en 1992, invitado por el gestor cultural Rafael Donadío y por la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Viena para dar el discurso de los 500 años del encuentro de dos mundos o aniversario de la llegada del hombre europeo a tierras del continente americano. Su discurso en el aula magna de la Universidad de Viena, recuerdo, nos conmovió profundamente por su erudición, su tratamiento del tema, su conocimiento de la historia de las dos orillas y la evolución de estas dos culturas y tradiciones hasta finales de nuestro siglo XX. Un resumen genial de lo que sería posteriormente su extenso ensayo, El espejo enterrado. Con la muerte de Carlos Fuentes desaparece también uno de los principales representantes del llamado boom de la novela latinoamericana, que junto con Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Roa Bastos y José Donoso, entre otros, se gestó en la segunda mitad del pasado siglo y que ha dejado una huella imborrable en el devenir de la literatura universal. Entre su numerosa y singular obra sería justo destacar 4 novelas excepcionales que a mi modesto juicio marcaron en su momento un hito en el contexto mismo de la renovación literaria que se estaba llevando a cabo en Latinoamérica, y un libro de ensayos que por su originalidad es un referente indispensable para entender la evolución histórica, social y cultural de la América Latina a partir de la herencia española. Su primera gran novela, La región más transparente, en la cual es evidente el rompimiento con el canon literario vigente en los años 50 del pasado siglo y que a la postre se convertiría en el punto de partida de una tradición renovadora de la cual esta novela es su piedra angular. En ella el autor describe de manera magistral la superficialidad de una buena parte de la sociedad mexicana de los mencionados años 50 en relación con el México indígena, auténtico, que lleva implícita una tradición y un destino por cumplir. Como en un juego de espejos confronta al mestizo que lleva por dentro los genes de la traición de la madre, de la Marina de Hernán Cortés, de la Malinche, con el mundo indígena y con la alta sociedad mexicana. Es de conocimiento general que su monumental Terra Nostra es su ópera prima. En ella confronta virtualmente al lector con la historia de España en la época de las grandes conquistas, en su relación con el Nuevo Mundo, describiendo magistralmente la faceta inquisidora y oscura de Felipe II, con su Escorial, su Celestina, su Quevedo, en contraste con el continente americano en estado puro, con sus mitologías, sus dioses, sus reyes, sus tradiciones ancestrales, sus cosmogonías y sus símbolos, transportándonos luego al mundo de los sabios, a los mundos de Isis y Osiris, de Hermes Trimegisto, para desembocar en un futuro incierto de guerrillas, de portentos, donde se vuelven a imponer los sacrificios atávicos, para finalizar con un solo ser que, por ser hermafrodita, constituye nuevamente un Edén de futuro sobre el cual se asentarán las nuevas generaciones. En cambio de piel, su aventura en dos mundos converge en 4 destinos al pie de la pirámide de Cholula en México. Sus referentes europeos son de particular interés y sus descripciones de Praga de singular belleza y significado.
como en una sinfonía musical, su luz magenta, el puente de Carlos, los oscuros jardines del Palacio Wallenstein y el sector de la Malestrana culminan con el Requiem de Brahms y los campos de concentración de la Alemania nazi. Un todo que vive en esa soberbia historia donde Grecia, la isla de Delos, München, la ópera de los 3 centavos, y luego la mencionada Cholula, Hernán Cortés, Moctezuma, la Malinche, la cárcel mexicana y el juicio de los dioses aztecas convergen en una suerte de vorágine para terminar en un ser diminuto devorado por los gusanos. Pero la gran obra de Carlos Fuentes, amén de su novela corta Aura, la gran tragedia mexicana, es a mi entender la muerte de Artemio Cruz, la decadencia paulatina del caudillo de la revolución que se convierte en potentado, que logra todo en la vida menos el amor, pero que despierta un sucedáneo a ese ideal, el amor malentendido, el orgullo pérfido y el odio femenino que se extienden hasta más allá de la muerte. Con esta novela Fuentes se adentra en la historia de su país, en el pasado mexicano que se convertirá a partir de ese momento en una constante de su devenir literario e intelectual. La estructura de esta obra literaria es novedosa, a la narración en primera persona de la realidad que está viviendo el moribundo y que se expresa en el individualismo absoluto de Artemio Cruz, se suma la narración en segunda persona que señala a un receptor pasivo hacia el cual el yo dirige un monólogo que define ciertas claves existenciales. Y la narración en tercera persona, que va cargada de situaciones emocionales a manera de recuerdos, en la que Artemio Cruz es un espectador más de un momento de su intensa vida. O como dijo el propio Carlos Fuentes, refiriéndose a su propia novela, imaginé que habría 3 personas que la contaban, un moribundo, Artemio Cruz en primera persona, la conciencia de Artemio Cruz en segunda persona y la vida de Artemio Cruz en tercera persona, presente, pasado y futuro. Su faceta de ensayista, como ya mencioné anteriormente, no es menos importante en calidad y profundidad. Durante más de 50 años nutrió a 3 generaciones de lectores con sus juicios certeros y sus análisis minuciosos de la vida política, social, cultural, ética y filosófica de Hispanoamérica y el mundo. Y aunque al final de sus días tuvo desaciertos en sus apreciaciones sobre Latinoamérica, esta mácula no enturbia el todo de su extensa obra ensayística. Es de gran importancia su monumental ensayo de casi 400 páginas, El espejo enterrado. Allí compendia todo el devenir de acontecimientos y calamidades ocurridos en el continente americano a partir del mal llamado descubrimiento de América, enriquecido con el panorama histórico anterior y posterior a esta epopeya que partió en 2 la historia de la humanidad. La obra de Carlos Fuentes es extensa y de imposible valoración en este breve ensayo. Baste decir que sus opiniones y sus numerosos libros incidieron en su momento en varias generaciones y abrieron un camino a la reflexión en los ciudadanos, en las élites gobernantes y en general en la intelectualidad más cultivada. Con Carlos Fuentes se va no solo uno de los grandes escritores universales, sino una de las grandes memorias hispanoamericanas de todos los tiempos, uno de los grandes eruditos y uno de los escritores más queridos por todos nosotros. Quisiera recordar hoy aquí algo que me conmovió profundamente y que de alguna manera nos puede dar la medida del aprecio que le merecía al pueblo mexicano este escritor. Cuando eran transportados los restos mortales de su residencia privada al Colegio Nacional de México, donde se le rindió un homenaje póstumo, la población, al paso del cortejo fúnebre, paraba de sus actividades cotidianas para espontáneamente aplaudirlo. Tengo la seguridad de que Carlos Fuentes continuará siendo un referente para las generaciones futuras, como lo son hoy en día algunos
algunos de nuestros grandes escritores como Borges, Cortázar, Onetti, Carpentier, Rulfo y Octavio Paz, por mencionar solo unos cuantos. De momento, quisiera terminar diciendo que aún hoy no nos sobreponemos del tremendo shock que significó su fallecimiento el pasado 15 de mayo y que Latinoamérica continúa de luto por la desaparición de uno de sus grandes hombres. Muchas gracias.